Hoy se habla mucho del sentido, de tener propósito, de la tarea, la misión, ¿no? Me gusta mucho pensar que una de las traducciones posibles de Tao es sentido, camino, sentido. Y desde la acupuntura, desde esta visión de acupuntura para la conciencia o acupuntura del Tao, tenemos la convicción de que las enfermedades ocurren cuando empezamos a desviarnos de nuestro sentido, de nuestro propio Tao. ¿Y qué podrá significar esto, no? Como que cada uno tiene un camino personal, cada uno viene acá a expresar algo, a manifestar algo. Yo creo que sí, creo que en la cosmovisión del taoísmo hay un concepto hermoso que es el té. Y el té se puede traducir de alguna manera como la virtud personal, la esencia personal, eso único que cada uno trae acá, y es eso que si nosotros logramos despojarnos de todo lo que obstruye el camino de esa virtud personal, lograríamos que ella se manifestara como una flor que está dentro de una semilla, dentro nuestro, cubierta de un montón de capas, y que más que un hacer para alcanzar cierto grado de realización o de no sé qué, el trabajo consistiría justamente en lo contrario, en no hacer, en quitar obstáculos para que ese río empiece a fluir, para que esa expresión que está dentro nuestro se pueda mostrar, para que esa energía se pueda expandir. Y de alguna manera esa fuerza que es el Tao, la vida, el infinito, Dios, que está en permanente expansión y en permanente creación, como si nos usara y usara todo lo que existe para expresar ciertas cualidades de sí en cada uno de nosotros. Y cuando nos sentimos mal, nos sentimos desbalanceados, nuestras energías están desequilibradas, podemos pensar que en realidad lo que está pasando es que nuestra alma, nuestro espíritu o eso que está dentro nuestro, que es un fractal del Tao, de Dios, empieza a desalinearse con esa fuerza total, ¿no? Y ahí empieza el cuerpo físico a manifestar los desórdenes que previamente estuvieron en el alma, en la energía, en la psiquis. Entonces justamente la acupuntura del Tao tiene esta concepción de que cada uno tiene un camino que descubrir, un sentido que revelar, y justamente el acupuntor es aquel que trata de investigar o de ayudar o de acompañar a esa persona a volver a alinearse con su camino. Es como... Me gusta mucho la imagen del botero, del barquero, ¿no? Uno está ahí al costado del río con su botecito y llegan los peregrinos. Y uno lo único que hace es ayudar a la persona a atravesar ese río para luego dejarla ir y continuar su camino. El río viene a ser ese obstáculo, eso que está obstruyendo el paso del peregrino, y uno simplemente acompaña el cruce para que la persona luego siga su andar. Y el hermoso trabajo del acupuntor es investigar la energía, desarrollar su propia energía y su sensibilidad en ese vínculo con el chi, con esa sustancia con la que el Tao, Dios, crea todo lo que existe. Y en un cultivo diario es donde el acupuntor va a ir logrando revincularse con esa energía, con esa totalidad,
que por supuesto también late adentro de uno, ¿no? Y a la hora de vincularse con un otro, con ese peregrino que llega, lo que necesitamos es tener la sensibilidad más allá de las teorías, que por supuesto hay que aprender. Necesitamos cultivar una sensibilidad y una relación con ese chi para tratar de descubrir dónde está desbalanceado en esa persona, cuál es el obstáculo en su flujo que está impidiendo que la persona alcance su propio camino, ¿no? Y bueno, y eso es un trabajo de toda la vida, y es un hermoso acompañar cuando la persona llega y se dispone a investigarse también, a ir abriéndose mucho más allá de un dolor físico o de una patología orgánica, a tratar de investigar qué significa, qué clave esconde ese síntoma, qué clave esconde ese desequilibrio, para ir buscando en esos códigos que son los puntos de acupuntura, que revelan dónde están las claves y las llaves para ir abriendo esos pasos, ¿no? Para que el flujo de la energía vuelva a ordenarse y la persona retorne en su conciencia a descubrir cuál es su misión, su camino. Muchas veces esa misión no tiene que ver con algo concreto, con hacer determinada actividad o trabajar de determinada cosa, porque también pasa que muchas personas de repente se angustian o se sienten que no tienen ese camino tan claro o esa misión, esa tarea. Y muchas veces no es que tu camino tenga que ser trabajar de esto o hacer aquello, sino que es un estar, una manera de estar en este flujo que es la vida, ¿no? Que se está manifestando permanentemente en la plena transformación. Y cada uno tiene un sentido en la manera de ir hacia alguna parte, hacia algún lugar y no hacia otro. Es como una gran vía acuática en la cual cada uno debería zambullirse, ¿no? Y dejar que ese sentido se manifieste y corra, y nos lleve. Y en ese sentido, una vez estando dentro de ese sentido, siento que ahí es donde empiezan a aparecer los propósitos. Si no pareciera que tenemos propósitos sueltos, ¿no? Que hay que tener propósitos sueltos. Y no es una cuestión de propósitos, sino de que estén alineados y dentro de ciertos márgenes que pertenecen al sentido en el cual le doy a mi vida. Y el propósito o la tarea debería ser coherente y estar dentro de ese flujo. Porque podemos hacer un montón de cosas y tener un montón de propósitos y objetivos. Y que no tengan nada que ver con nuestro sentido. Y de repente parezcamos personas muy exitosas porque logramos un montón de cosas, tenemos muchas actividades, y de repente ninguna de ellas está alineada con el sentido de nuestro espíritu. No está mostrando ese té, esa esencia última que está dentro nuestro, que es lo que venimos a expresar. Entonces primero, una vez que encontramos el sentido, aparecen los propósitos. ¿Mi vida va hacia allá o va hacia allá? Mi vida se encamina en tal dirección, entonces no se encamina en tal otra. Y una vez que uno encuentra el sentido, que no tiene por qué ser una actividad, sino que puede ser una forma de estar en el mundo, una forma de amar, una forma de relacionarse con los demás, una forma de contener, una forma de trabajar, no importa de qué, una forma de ser padres, de ser hijos. Todo eso puede ser el sentido de la vida. Ser una persona que clarifica a los demás, puede ser una persona que alivia la carga de los demás. No sé, se me ocurren una persona que cocina, una persona que es amorosa, que es hospitalaria, una persona que reza, una persona que no reza. No tiene por qué ser una actividad,
Pero una vez que encuentra el sentido uno, los propósitos empiezan a ser mucho más claros. Esto que me aparece en la vida, ¿está alineado con el sentido de mi vida o no está alineado con el sentido de mi vida? Entonces la discriminación y el discernimiento se vuelven mucho más claros, mucho más finos. Y es muy sencillo en esta manera empezar a descartar y a recibir lo que sí y a descartar lo que no. Si el sentido de mi vida va para determinado lugar y a mí me ofrecen, qué sé yo, determinado trabajo y no está alineado con el sentido de mi vida, va a ser muy sencillo decir que no. Y si está alineado con el sentido de mi vida, las dudas sobre ese trabajo, por ejemplo, van a ser mucho menores. Seguramente tenga mucho que ver con el sentido hacia dónde quiero llevar mi vida, hacia dónde la vida me lleva a mí en realidad. Porque cuando uno está en el sentido de la vida, en ese flujo del Tao personal, la vida se hace mucho más simple, mucho más fácil. Las cosas parecen no costar, las cosas parecen no requerir esfuerzo, que no tiene nada que ver con la disciplina, con la constancia, con la perseverancia. Eso, bueno, para otro capítulo, pero el esfuerzo muestra cuando uno no está en ese flujo, cuando las cosas están trabadas, cuando los vínculos no tienen momentos de fluidez, cuando las tareas que hacemos no nos llenan en absoluto. Todo esto que estoy hablando del sentido, del camino, tiene muchísimo que ver con la salud. La gran patología de la época, siento que es un gran agotamiento. Y una persona está muy, muy agotada cuando el flujo de la vida está obstruido, cuando va contracorriente, cuando las cosas están entorpecidas, porque la realidad le muestra permanentemente que su camino no es por ahí. Y ese cansancio y ese agotamiento desarrolla luego patologías que pueden ser físicas, psicológicas, y bueno, y se van agravando, son como alarmas que cada vez suenan más fuertes y uno las desoye hasta que se hace imperioso acudir a alguien que nos pueda ayudar. El taoísmo o la antigua medicina china tenía muy claro esto, en el sentido de que el ser humano era una parte más de este gran flujo y que no podía ser una nota discordante en toda esa gran orquesta que es la naturaleza y la existencia. Entonces el trabajo de permanecer en salud, el arte de cultivar la vida, que era el Yang Shen, era justamente alinearse a las estaciones, alinearse a los climas, alinearse a las horas, a los alimentos, a los ejercicios, a la actividad cotidiana, al vínculo, a la sociabilidad, al aislamiento necesario. Todo eso que parece novedades, hoy se han perdido, hoy se han olvidado. Y bueno, y vivimos de una manera completamente estructurada, lineal, olvidando que todo es un flujo circular, cíclico. Nos despertamos a la misma hora todos los días, entramos a trabajar a la misma hora todos los días, salimos a la misma hora, nos acostamos a la misma hora, nos bañamos a la misma hora, comemos lo mismo, bueno. Y aparecen problemas, aparecen discordancias entre la energía interna y la energía externa. Y bueno, y lo vemos como algo normal. El sentido de la acupuntura del Tao es ir atravesando esas capas físicas, emocionales y espirituales, alineando la energía de la persona cada vez más hacia el Tao, hacia ese gran Tao y hacia ese Tao personal, que es el que va
a permitir que nuestro té, nuestra virtud personalísima y singular, se pueda manifestar en el mundo. Y cuando estamos en el camino de que nuestro té se empiece a desplegar, se escuchan gritos, perdón. Cuando nuestro té se empieza a desplegar, es donde nuestra alma realmente empieza a sonreír, a sentirse cómoda en este sitio tan extraño que es el mundo. Y no quiere decir que no podamos después de volvernos a desalinear, no quiere decir que una vez que sentimos que el té empieza a desplegarse, el trabajo esté terminado. Y ese es el trabajo interno de toda la vida, que a veces va a ser necesario una ayuda externa, que pueden ser plantas, pueden ser terapias puntuales, una de ellas es la acupuntura, por supuesto, que es con la que yo trabajo mayormente, y con las plantas, que nos van a mostrar y nos van a ayudar a alinearnos a ese té y a ir quitando esas cáscaras para que cada vez más se pueda mostrar y de ese modo las patologías vayan desapareciendo o simplemente nos mantengamos en paz y en armonía. Eso es de lo que hablo en mi libro, por ejemplo, en el Tao de los puntos de acupuntura, donde vamos haciendo un recorrido a través de los nombres de los puntos, de cómo ese té en cada meridiano se puede ir expresando, de cómo los puntos, eligiendo los puntos adecuados para el conflicto que está atravesando esa persona, pueden ayudar a desbloquear ese flujo y llevar a la persona a su sitio, volver a la persona a su sentido. Entonces, para ir cerrando un poco esta divagación de plaza de domingo al sol, el sentido no tiene por qué ser una actividad, bendito sea el que la encuentra y el que se siente realizado haciendo lo que hace, ¿no? Pero es un estar, es un andar, es un hacia dónde vamos. Y una vez dentro de ese flujo de hacia dónde vamos, las decisiones se hacen más sencillas, más claras, las opciones se vuelven más reales, porque es más sencillo rechazar o aceptar lo que viene cuando está o no está alineado con nuestro Tao. Así que bueno, un poquito de estas reflexiones para tratar de clarificar qué pienso yo al respecto para clarificarme a mí sobre todo, qué pienso yo sobre esto del sentido, sobre el propósito. Creo que una vida sin sentido y sin propósitos es una vida que está fuera del flujo, está en la orilla, ¿no? Mirando cómo el agua pasa, pero no se introduce en el flujo de la vida, ¿no? Así que a zambullirnos y a seguir esa corriente que es única, es personal. Nadie puede ser nosotros por nosotros y esa es creo, la auténtica realización.